Muy buenos días y seguro que dulces si sois personas golosas, pero cuidado con el azúcar, que el paladar quiere dulce, pero lo que necesita el cuerpo es glucosa. La que le dan los hidratos de carbono, que tan mala fama tienen, pero vamos a aprender hoy cuáles son los buenos, los que más sacian y menos engordan, y no amargar tu salud. Que la vida ya nos amarga bastante y por eso recurrimos a todo lo que da placer, de la bollería y el picoteo a la pantalla del móvil o cualquier otra fuente de bienestar rápido y fácil. Porque nos produce dopamina, que es la hormona del placer y que más deseamos cuanto menos nos cuidamos. Así que vamos a descubrir dónde conseguir esa dopamina, pero de la manera más saludable. Apostando por los buenos hábitos, el mejor ejercicio y, por supuesto, la mejor alimentación, como esta receta de helado casero con frutos rojos y yogur natural. La sana tentación de Marta Verona para este domingo. Y antes del postre, el menú de Sergio, tan económico y original como siempre, con empanadillas rellenas de paté de ajo, tarta de cebolla al laurel, puerros con vinagreta de mango y una deliciosa ensalada de hinojo con tomate y aceitunas. Pues vamos, que nos espera el mercado. Para comprar todo lo apuntado. Buscando la oferta del día. De la huerta a la frutería. Habituales en nuestros platos y un verdadero almacén de nutrientes. Vamos a conocer más sobre ellos. Aquí tenemos tres variedades de ajo, ¿vale? Los ajos provienen de Chinchón. Este es un poco más suave, este es intenso y este es suave, ¿vale? Se lleva muchísimo a la gente para hacer gazpacho. Es muy intenso, muy fuerte. Tenemos el ajo negro, que el ajo negro pues se lo puede comer uno fácilmente así como si fuera un chuche, porque es dulce. Valor nutricional del ajo, aproximadamente unas 120 calorías, 24 gramos de hidratos de carbono y 4 de proteínas. Miriam, veo que tenéis un montón de cebollas. Esta cebolla es la cebolla normal, que se usa para guisos normalmente. Esta es la cebolla dulce, que es más rica y más suavecita. Y también tenemos las cebollas pequeñas. Estas cebollas son chalotas, que ahora se llevan en el verano pues, para hacer al horno, para parrilladas y tal. También tenemos aquí la cebolla morada, que también es muy buena, viene de Murcia. Y no nos podemos olvidar, muy importante, del puerro. El puerro, mira, lo podemos aprovechar todo, porque hay mucha gente que solamente lo aprovecha la mitad, pero lo pueden aprovechar en todo. ¿Sabes, Miriam, que tanto cebollas como puerros tienen muchos beneficios? Como por ejemplo, son muy diuréticos, depurativos y nos ayudan a prevenir la formación de parásitos intestinales. Son una altísima fuente de fibra y muy ricos en potasio. Mira, Irene, no nos podemos olvidar de este bulbo. Es el hinojo, ¿vale? ¿De dónde viene? De Canarias. Ah, de Canarias. Sabes que yo utilizo mucho el hinojo, es un sabor entre apio, anisado incluso, pero también lo utilizo mucho porque tiene un efecto que se llama carminativo, nos ayuda, nos favorece la eliminación de gases en el organismo. Ajá, pues así muy que bueno. yo, aparte de mis cebollas y mis ajos, me voy a llevar este hinojo. Muy bien. Vale, venga. Vámonos. ¿Qué sería de la cocina española sin todos esos bulbos de la huerta? Empezando por el ajo, que está en la base de la dieta mediterránea porque nuestros antepasados bien que lo conocían. De la antigua Roma al lejano Egipto de las pirámides, donde los obreros comían ajo para llenarse de energía. Y hasta se cuenta que hicieron huelga hace más de 5.000 años porque se quedaron sin ajo para comer. Y por eso la huerta del Nido estaba llena de ajos, como sigue hoy en día. Pero ¿quién está a la cabeza del mundo? Está China, que produce al año 23 millones de toneladas de ajo, por delante de muchos otros países, como India, como España, que, ojo, también se cuela en ese ranking, con 275.000 toneladas de ajo al año. Muchísimo ajo. Menudas cifras. Ojo, no estaremos los primeros en cantidad, pero sí que lo estamos en calidad. Por eso nuestro ajo, el ajo nacional, es tan valorado, así como las cebollas y tantos productos de la huerta que la verdad que aportan un sabor totalmente diferente. Desde luego en mi cocina no faltan, tanto la cabeza de ajo fresco como el botecito de ajo seco, que oye, que así también le das más sabor a la comida y evitas la sal. Bueno, ya sabéis la regla de oro de este programa. Hay que cocinar con cabeza, hay que comprar con cabeza. Y hablando de cabeza, ahí tenemos unas buenas cabezas de ajo. Porque precisamente ese ajo que utilizamos para dar sabor a los sofritos, por ejemplo, si se asa a temperatura suave, extraemos su carne, aderezamos esa carne, se puede convertir en un aperitivo. ¿Ah, sí? Como esas empanadillas que van rellenas con un paté de ajo asado y miel. ¿Que no os lo creéis? A ver, mirad, ¿no? mirad. Haz disfrutar a los tuyos con un aperitivo muy original. Empanadillas crujientes rellenas con un paté de ajo, miel y queso.
Reparte los ajos en una bandeja de horno, riega con aceite de oliva y sazona con sal, pimienta y tomillo. Hornea a 160 grados hasta resultar tiernos. Retira la piel y obtén su carne asada. Mezcla la carne con miel, pimienta, algo de sal y queso rallado. Tritura todos los ingredientes hasta obtener una pasta densa. Añade una cucharada sobre cada oblea de empanadillas. Pinta y sella los bordes. Una vez selladas, vuelve a pintar con huevo. Hornea a 185 grados durante 10 minutos. Sirve caliente como aperitivo o entrante. La miel nos va a suavizar muchísimo, va a maridar muy bien con ese ajo asado. Y luego un consejo, conviene tener en casa un paquetito de obleas de empanadillas como estas que tengo aquí. ¿Por qué? Porque las podemos cocinar de mil y una manera. ¿Que te ha sobrado un poquito de pollo asado? Pícalo y rellénalas. Algo de pescado hervido con verduritas, venga, saltéalo, aromatiza y haz tus empanadillas con la versión y el sabor que más os guste. Pues el ajo es el bulbo más intenso de aroma y sabor, el bulbo más familiar, digo yo, que será la cebolla, porque parientes son un montón, de la cebolla blanca a la morada, a la chalota o a la cebolleta. Una gran familia, incluso el cebollino, que lo he puesto para decorar adrede. Claro, una gran familia, cada una nos va a aportar un color, un sabor, una textura, pero si cocinamos esa cebolla a fuego lento, tapadito, que se vaya haciendo sin prisa, se puede convertir en una tarta. No es una tarta de nata y chocolate, es una tarta de cebolla pochada con laurel. Muy sencilla de hacer, pero si anotamos los consejos nos va a salir mucho mejor. Venga. Vamos a apuntar. Dale el máximo protagonismo a la popular cebolla, elaborando una cremosa tarta de cebolla, jamón y laurel. Corta finamente la cebolla en juliana muy fina. Pocha a fuego lento con algo de aceite y con laurel. Forra un molde con pasta quebrada. En un bol mezcla 3 huevos, un vaso de leche, sal, pimienta y orégano. Sobre la pasta quebrada reparte la cebolla pochada, el jamón y la crema. Hornea a 175 grados durante 35 minutos. Deja enfriar, desmuelda la tarta y porciona. Sirve en frío o en caliente. En frío o en caliente, cada uno que elija, pero varios trucos. Si empezamos el horneado en la parte baja del horno, vamos a garantizar que esa pasta quebrada quede un poquito más crujiente. Vale. Y al igual que las empanadillas serán un comodín para rellenarlas con lo que más te guste, en este caso la pasta quebrada lo mismo. Una vez forrado el molde, oye, que es que a mí me gusta, por ejemplo, mejillones al curry. Venga, rellénalos con mejillones al curry, unos huevos batidos y leche. Cada uno aquí que innove como quiera. Elegimos el ajo por su aroma, por su sabor, la cebolla por la variedad, pero si hablamos de aprovechamiento, ¿qué bulbo elegimos? El puerro, ¿no? Es que lo aprovechamos todo. La parte verde, por ejemplo, que muchas veces se tira. Esa bien lavadita para hacer unos caldos te va a dar muchísimo sabor y mucho aroma. Por supuesto, ya la parte blanca, imaginaos una buena crema, la vichyssoise, por excelencia. Qué rica. Por eso en mi casa siempre hay ajos, cebolla y puerros. Y precisamente si los cocinamos bien al vapor, si mimamos esos puerros, se puede combinar con una fruta, como es el caso del mango, y hacemos un platazo. Mirad la receta. Y muy refrescante. Saludable, rápido y económico. Disfruta de unos puerros al vapor con vinagreta de mango, cebolleta y albahaca. Retira la raíz y la parte verde de los puerros. Lávalos escrupulosamente y corta en porciones de igual tamaño. Prepara una vaporera y calienta el agua. Cuando genere vapor, reparte los puerros y mantén unos 10 o 12 minutos. Pica finamente cebolleta, mango y albahaca. Mezcla estos 3 ingredientes en un bol. Aprovecha los recortes del mango y tritura con aceite de oliva, vinagre, sal y pimienta. Reparte una base con la crema de mango. Sobre ella sirve los puerros al vapor calientes y por encima el picadillo anterior. Sirve como primer plato o entrante.
Gracias a la técnica de cocinar al vapor, no solamente puerros, podemos cocinar cualquier hortaliza al vapor y gracias a una aliada, la vaporera, que ni más ni menos va a concentrar todo el vapor que genera ese agua caliente y los alimentos se van a cocinar muy rápidamente. Por lo tanto, ponga una vaporera en su vida. ¿Y cuál es el bulbo más llamativo? Pues sin duda el hinojo, que lo vemos en el puesto del mercado y yo os reconozco que no sé cómo meterle mano. Yo creo, Jero, que no eres el único, que más de uno ha ido ahí a la frutería y ha dicho, madre mía, ¿me lo llevo, no me lo llevo? ¿Qué hago yo con esto? Pero el bulbo del hinojo nos va a recordar toques anisados, muy ricos. En crudo podemos ponerlo en una ensalada, se puede hervir y directamente hervido, marcadito a la plancha, o hacer una versión de ensalada un poquito diferente gracias a ese bulbo hervido con una salsa 10. Vemos la receta y os daré algún truquito. Saborea una refrescante y aromática ensalada con hinojo y salsa de mostaza. Limpia el hinojo y separa sus capas. Hierve en agua con sal durante 10 minutos, debiendo resultar tierno, manteniendo su estructura. Refresca con agua fría. Escurre y dora ligeramente en una sartén. Realiza un picadillo de aceitunas, salmón ahumado y tomate deshidratado. Mezcla yogur natural, mostaza, sal, pimienta y aceite de oliva. Bate hasta obtener una salsa homogénea. Rellena el hinojo con la mezcla de salmón, tomate y aceitunas. Aromatiza con la salsa de mostaza y sirve como aperitivo o primer plato. Si queréis dar más sabor y más aroma a vuestras cremas de verduras, en el sofrito, en la base, añadir un poquito de hinojo troceado. Pero lo más importante, si saboreas la vida, Te comerás el mundo. Sabiendo comer, que es saber vivir. Gracias, Sergio. a vosotros. Gracias. Si tenemos huerta, el ejercicio seguro que está garantizado. Pero si compramos la verdura ya lista en el mercado, como nos pasa a la mayoría, toca moverse mucho más. Porque el cuerpo está diseñado para eso, para activarse y gastar energía todos los días, incluyendo el verano, la mejor época del año para ponerse en plena forma, haciendo flexiones en todas las posturas. Solo necesitas una pelota. Y ganas de cuidarte. Primer ejercicio, empezaremos con una plancha boca abajo, donde las piernas van a estar más abiertas para tener más estabilidad. Y a partir de aquí pasamos la bola de un lado a otro sin que la cadera bascule. Podemos hacer 4 series donde la pelota pase entre 10 o 20 repeticiones, según nivel. Segundo ejercicio, vamos a llevar el balón atrás y vamos a tocar la puntera de los pies o, según niveles, la rodilla. Tercer ejercicio, posición lateral. Vamos a trabajar un poquito más los oblicuos. Lo que vamos a hacer es presionar al mismo tiempo rodilla, codo, codo, rodilla, como si quisiésemos desinflar la pelota. 3-4 segundos. Tener en cuenta que habría que hacerlo a derechas y a izquierdas. Nos vamos a poner ya de pie y vamos a tener 2 variantes, una más simple y una más compleja. En el primer ejercicio me voy a agachar, cuidando muy bien la postura, y me voy a poner de puntillas con el balón pasando por encima de mi cabeza. Y en el segundo voy a repetir esa misma acción, pero incorporándome desde un salto en posición de plancha. Último ejercicio. Vamos a empezar llevando una pierna atrás, un total de 10 repeticiones, y cuando las completemos iríamos con la otra. Que la pelota no solo la tenemos que sostener, sino que también la tenemos que apretar, porque así vamos a activar mucho más la zona del pectoral, la espalda, los brazos. Segunda opción, un poquito más compleja. Quemamos más calorías, activamos un poquito más el cuerpo, vamos a despegar los pies del suelo a través de un pequeño saltito al mismo tiempo que hacemos el mismo ejercicio. Este tipo de rutinas durante el verano vamos a conseguir quemar más calorías. No solo vais a mantener lo que ya habéis ganado durante todo este año, sino que vais a ganar fuerza, resistencia, coordinación. Recordar lo que siempre os comento, no es tan importante un aspecto físico como un estado físico.
Con el ejercicio físico entramos en calor quemando calorías. ¿Y cómo nos recargamos de energía? Pues con la glucosa, que popularmente llamamos azúcar en sangre, porque el azúcar nos da glucosa. ¿Pero es tan malo el azúcar como se dice? Porque decir azúcar es decir hidratos de carbono, esos que tan mala fama tienen de engordar, subiendo la glucosa y bajando la salud, algo que nos vienen a aclarar dos expertos en nutrición, Paloma Quintana e Ismael Galancho, autor del libro Equilibra tu glucosa, para saber qué pasa realmente con el azúcar y los hidratos de carbono que tanto asustan hoy en día. Ismael. La verdad es que hemos culpado a los carbohidratos del daño que han hecho los ultraprocesados y el sedentarismo. Y es que, aunque todos los azúcares son carbohidratos, no todos los carbohidratos son azúcares. Por lo tanto, no podemos comparar el efecto que tiene en nuestro metabolismo el consumo de alimentos ricos en carbohidratos saludables, como puede ser, por ejemplo, cereales integrales, tubérculos, legumbres, frutas o verduras, con la ingesta de alimentos procesados que son ricos en azúcares añadidos y grasas de mala calidad. Esto pasa con los hidratos de carbono, no son todos iguales, así como el resto de macronutrientes. Ni todas las proteínas son iguales, ni todas las grasas. Van a diferenciarse por su estructura, pero también por los alimentos que los contengan. Así que no vamos a obsesionarnos con eliminar un alimento porque contenga más de un macronutriente. Deberíamos aprender a identificar cuáles son esos alimentos nutritivos y saludables e incorporarlos sin miedo, porque lo primero que debemos hacer también es identificar las diferencias entre los diferentes tipos de hidratos de carbono. Bueno, pues vamos a aprenderlo y lo vamos a hacer de la manera más visual y entretenida, jugando con piezas de colores, precisamente, Paloma, para no jugar después, ¿no?, con nuestra salud. Sí, y lo vais a entender muy bien. Mira, la glucosa puede venir a nuestro organismo a través de diferentes tipos de hidratos de carbono. Sí. Los hidratos de carbono están compuestos por moléculas, por piezas. Estos hidratos de carbono simples son los que llamamos los que traen una única pieza o dos piezas. La glucosa es una pieza de hidrato de carbono. Cuando hablamos del azúcar de mesa, la sacarosa está compuesta por glucosa y por fructosa. Cuando pensamos en otro azúcar simple, la lactosa contenida en la leche, pues estará compuesta por una glucosa y por una galactosa. Hay alimentos que aportan esos azúcares simples, como por ejemplo la miel, que casi un tercio es glucosa y más de un tercio es fructosa. Que sea un azúcar simple no significa que la miel sea mala, simplemente que tenemos que adecuar su consumo y su frecuencia al contexto de cada persona. Pero si tomas mucha miel, Ismael, entiendo que vas a engordar por el exceso de azúcar, ¿no? No tiene por qué. En verdad, la ración de consumo de la miel es muy baja. Tú necesitas muy poca miel para endulzar un yogur o una infusión. Por lo tanto, el aporte calórico no es tanto. Y aunque es cierto que es un azúcar simple y que va a elevar el pico de glucosa, eso no significa que acumulemos grasa en ese momento. Para acumular grasa, nosotros tenemos que estar constantemente consumiendo muchas más calorías de las que gastamos. Y no basta un día, sino que sería a lo largo de semanas o incluso meses. ¿Y qué diferencia hay con los demás hidratos de carbono, los que no son azúcares simples, como nos habéis contado? Claro, hemos visto que los simples son los que están compuestos por una o dos piezas. Hablamos de hidratos de carbono complejos cuando están compuestos por más piezas, por más moléculas. Tenemos estos ejemplos de hidratos de carbono, por ejemplo, la rafinosa contenida en las legumbres. Tenemos también la amilosa y la amilopectina contenidas en el almidón, por ejemplo, de la patata. Y cuando llega a nuestro cuerpo este hidrato de carbono más complejo, con más piezas, pues claro, tiene que trabajar más para liberar estas piezas más pequeñas. Por tanto, esta glucosa pasa más lentamente a nuestra sangre. Esa regulación de la glucemia es un poquito mejor. Por eso es importante que hablemos de alimentos y no solo de nutrientes aislados. Hay algunos alimentos que van a tener azúcares simples en su composición natural, como por ejemplo la fruta o por ejemplo la leche, pero tiene otros compuestos que hacen que se amortigue un poco el impacto de esos azúcares simples en nuestro metabolismo y que por tanto sean mucho más saludables. También va a ser importante el cómo consumimos los alimentos. Sabemos que, por ejemplo, los tubérculos o los cereales, cuando después de cocinarlos los enfriamos en el frigorífico por unas cuantas horas, se va a formar una especie de almidón resistente. Esto es un almidón que es un tipo de fibra que se deriva de los carbohidratos, por lo tanto va a reducir el contenido en carbohidratos y aumentar su contenido en fibra. Y esta fibra lo que va a hacer es que va a amortiguar esa digestión y por tanto el azúcar en sangre va a pasar más lento y el pico de glucosa será menor. ¿Y qué pasa si tomas los hidratos de carbono de alimentos refinados como el pan, la pasta o el arroz? Claro, acabamos de ver la importancia de la matriz nutricional, es decir, de los otros elementos que componen el alimento. Si está refinado, no tendremos esos otros elementos, como por ejemplo la fibra. La fibra va a actuar regulando también esa subida de glucosa y por tanto también nos va a ayudar a sentirnos más saciados. De hecho, tenemos las mismas calorías en algo integral y no integral y esto nos deja claro que no es tan importante en este caso las calorías porque el impacto que va a tener en nuestro cuerpo algo refinado no es igual que cuando no lo está. De hecho, en ese producto integral no solo la fibra, va a haber más componentes interesantes para nuestra salud.
Y siguiendo un poco con la forma en la que tomamos los alimentos, no es lo mismo tomar una fruta entera que un zumo de fruta. Cuando hacemos el zumo le estamos quitando la pulpa y no estamos dejando atrás la fibra, que va a hacer que ese pico de glucosa sea menor. ¿E influye también la hora del día? Porque lo que se dice es que conviene mejor tomarlos por la mañana y no por la tarde a la hora de merendar o de cenar, ¿no, Ismael? Es cierto que de manera natural somos más sensibles, toleramos mejor los carbohidratos por de día que por de noche. Pero esto sería si fuésemos personas sin vida y sin emociones. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos factores que van a alterar precisamente esa sensibilidad a los carbohidratos. Te puedo poner dos ejemplos muy sencillos. Venga. Por ejemplo, si hacemos ejercicio por la tarde, vamos a ser mucho más sensibles a los carbohidratos, es decir, los vamos a tolerar mejor por la tarde que por la mañana. Y si a la contra pues hemos pasado una mala noche, que no hemos dormido muy bien, esa tolerancia o esa sensibilidad a los carbohidratos que tenemos de manera natural en la mañana, la vamos a estropear y la vamos a perder. Por lo tanto, yo siempre recomiendo que comamos saludable a cualquier hora del día. Claro, es que nos estamos centrando mucho en los hidratos de carbono y azúcares de los alimentos y va a ser aún más importante el estilo de vida. Que tengamos un estilo de vida activo va a ser determinante. Y no solo pensando en el ejercicio tipo correr o nadar, que es lo que solemos pensar, también muy importante el ejercicio de fuerza. A menor masa muscular y menos funcional, peor regulación de la glucemia. Y es que en una vida sedentaria y con poca masa muscular, nuestro músculo también lo que hace es que tiene menos capacidad para guardar glucógeno, que es la forma en la que guarda los hidratos de carbono. Si no puede guardar tantos hidratos de carbono y los consumimos en exceso, pues más probabilidades de guardarlos en forma de grasa. Pero es que además hay más efectos positivos del ejercicio en la glucemia. Nos ayuda a reducir la sobreingesta e incluso, Jero, a reducir el estrés. Nos ayuda a regular mejor esas emociones que también alteran la glucemia. Bueno, nos queda claro entonces dormir bien, hacer ejercicio y relajar los nervios. Y a la hora de comer, los hidratos de carbono más complejos, esos que tienen muchas piezas de colores, de azúcares y de fibra. Sí, generalmente sí, debemos de apostar por los alimentos que son ricos en carbohidratos complejos. Esto no significa que nunca podamos comer alimentos ricos en azúcares simples. De hecho, hay algunos contextos donde nos interesa incluso introducirlos, por ejemplo, en deportistas para preparar una competición o para recuperar energía después de ella. También es importante aclarar que no podemos centrarlo todo en el pico de glucosa. Hay personas que con tal de reducir el pico de glucosa están cambiando alimentos ricos en carbohidratos por otros alimentos ricos en grasa, a veces incluso grasas de mala calidad, y están por tanto sí disminuyendo el pico de glucosa, pero por ejemplo empeorando su salud metabólica, elevando triglicéridos o elevando el colesterol LDL. Y para población general, la verdad que lo más fácil sería no estar tan centrado en ese hidrato de carbono y fijarnos en que en nuestro menú, incluso en nuestro plato, haya alimentos que aporten hidratos de carbono, grasas, proteínas. Un ejemplo muy bueno para verlo así más visual es que la mitad de nuestro plato contenga esos vegetales de hoja verde, también hortalizas variadas de diferentes colores que van a aportar también algo de hidratos de carbono. Si somos un poco activos, un cuarto de ese plato van a ser proteínas y el otro cuarto podrían ser hidratos de carbono complejos, como hemos visto en los tubérculos. Si somos muy sedentarios, incluso la mitad de ese plato podría ser simplemente el aporte de proteína de calidad y algo de grasa, como esas sardinas que tenemos. Nos va a ayudar muchísimo a regular la glucemia. El mejor menú para nuestra salud. Gracias, Paloma e Ismael, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias. ¿Y qué ponemos de postre cuando llega el calor del verano? Pues con Marta Verona el éxito está garantizado. Y aquí tenéis una deliciosa prueba, helado de frutos rojos con yogur natural. Un buen postre científicamente sano. Hoy os traigo una receta de helado saludable que os va a encantar. Pista, uno de sus ingredientes principales está aquí. Venga, venid a la cocina conmigo. Los ingredientes que necesitamos son 600 gramos de frutos rojos congelados, 250 gramos de yogur griego, es decir, 2 unidades de yogur, y una cucharada sopera de miel. No tengáis ningún miedo de comprar las frutas envasadas y congeladas, las del súper, las que son como estas, porque nutricionalmente son igual de completas. Nada de que si pierden vitaminas, minerales, ¿qué va? Esto, nada más recolectarlo, lo han ultra congelado. Encima son más económicas y los ingredientes, 100% fruta. Siempre a mano para un postre refrescante como el de hoy. En un robot de cocina vertemos los frutos rojos congelados, el yogur natural griego y la miel y trituramos muy bien el conjunto a máxima potencia hasta obtener textura de yogur. Y ya solo queda ponértelo en un tarrito y disfrutar para aliviar el calorcito de verano de la forma más sana. Por cierto,
Este helado tienes que consumirlo en el momento, porque si quieres dejarlo para días después, cristaliza. Delicioso, cremoso y encima saludable. Es que con este calorazo, ¿qué más se puede pedir? ¡Feliz semana! El placer de comer y el placer de vivir, que tantas veces van de la mano y tanto echamos de menos en la vida diaria cuando nos llenamos de problemas y preocupaciones. Pero, ¿por qué parece que necesitamos ahora más placer y bienestar? ¿Porque las cosas van peor o porque las vemos y sentimos peor de lo que son? Seguro que tienen la respuesta nuestras expertas Andrea Calderón y Silvia Álava, psicóloga de la salud, porque parece que cuanto más cuidamos el cuerpo, menos cuidamos la mente. Silvia. Salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino que es el pleno bienestar a nivel físico, a nivel social y a nivel mental. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que siempre, en cualquier momento, vamos a experimentar alguna emoción desagradable o una situación que sea más complicada. Pero eso no significa que tengamos un problema o un trastorno mental, ni tan siquiera significa que tengamos que tapar esas emociones desagradables, sino que lo que tenemos que hacer es aprender cuál es la información que nos están dando, intentando potenciar las agradables y saber regular y convivir con aquellas más desagradables. Y es en esas sensaciones desagradables donde más buscamos una recompensa inmediata. ¿Y dónde la solemos encontrar muchas veces? En la comida que tenemos más a mano. ¿Nos sentimos mal? Buscamos un placer que compense. ¿Qué tenemos más cerca? La cocina, la nevera. Y en ese momento precisamente no nos apetece una pera, nos apetecen alimentos mucho más palatables con su sabor, que sean potentes reforzadores naturales que van a hacer una fiesta a nuestras neuronas. Pero es que esa fiesta es muy intensa, pero también es efímera. Pasa muy rápido y enseguida vamos a volver a tener esa mala sensación otra vez. ¿Y por qué pasa esto que dice Andrea, Silvia? ¿Por qué cuando tenemos un mal día, estamos desanimados, nos encontramos mal, nos apetecen alimentos que son menos saludables? Por ejemplo, bollería, una bolsa de patatas fritas. Esto es lo que se llama una estrategia de regulación emocional no saludable. Vale. ¿Qué está pasando? Que estamos sintiendo emociones desagradables o sentimos que el día no ha sido todo lo bueno que nos gustaría. Entonces, ¿qué digo? Bueno, pues voy a intentar tapar esto que siento que no me gusta o compensar ese día. ¿Y qué es lo que ocurre? Que como no tengo un hambre con una base fisiológica, lo que tengo es un hambre emocional, ¿qué es lo que voy a elegir? Pues alimentos muy ricos en grasas, en azúcares, que según los como va a suponer una liberación de dopamina y endorfina para el cerebro, que va a ser un placer inmediato. Pero como bien nos ha dicho Andrea, ¿qué ocurre? Que es muy efímero y en nada, en cuanto dejamos de masticar, vuelven a aparecer esas emociones desagradables. Bueno, pues vamos a ver cuáles son las fuentes de mayor dopamina, si os parece. Y fijaos en estos datos porque la verdad es que son impresionantes. Comer chocolate libera hasta un 55% de dopamina, el sexo casi el doble, el 100%. Fumar, la nicotina, 150%. Y ya consumir drogas ya directamente se dispara, como por ejemplo con la cocaína, Silvia. Todo esto no es sano para la salud. Hay mucha gente que está bebiendo, fumando, directamente consumiendo drogas o sustancias que son negativas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ahí se produce ese proceso de disonancia cognitiva. Bueno, sé que en el fondo esto puede ser malo, pero como va a ser a medio largo plazo y a mí puede que no me toque, sigo enganchado. Y además es que se activa el núcleo accumbens, que es la parte del cerebro responsable de las recompensas. Y entonces aquí se origina el riesgo de generar una adicción. ¿Y quién es el rey de esa recompensa o de ese chute de dopamina en la alimentación? Pues como ya hemos visto, el chocolate. Y no por el cacao puro, que es cierto que tiene evidencia científica de que el consumo de cacao puede ayudar al bienestar y a sentirnos mejor, pero claro, no por un trocito y en ese momento. En ese momento lo que realmente nos apetece es su azúcar, su grasa saturada, su grasa refinada, las harinas blancas cuando también comemos bollería o pastelería, que nos van a compensar cuando no nos sentimos del todo bien. Y ya el cóctel de sabor, si añadimos sal, aditivos, como el famoso glutamato monosódico, que quién no ha escuchado alguna vez que genera adicción, que sabemos que eso no es cierto, pero lo que sí le sucede es que el cerebro se acuerda que cuando tomó este chocolate o estos alimentos, le generó tanto placer que lo vuelve a buscar esa dopamina. Y ya no es ni comiéndolo, es que esa descarga de dopamina la tenemos antes, al verlo, en una pantalla, en la publicidad. Ya nos viene ese chute de bienestar. Es decir, que hay que cuidar tanto la alimentación física, es decir, lo que comemos, como la alimentación visual, que es lo que vemos. Silvia.
Así es, y aquí yo creo que tenemos que ver cómo estamos utilizando la tecnología, porque sabemos que la tecnología tiene múltiples beneficios. Pero ¿cuántas veces has ido a coger el móvil para mirar algo y cuando te quieres dar cuenta ya llevas ahí un buen rato enganchado con un tiempo que estás perdiendo que ni tan siquiera tienes? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque cuando estamos con la pantalla no tenemos que activar esta zona del cerebro, que es el lóbulo prefrontal, que es la función ejecutiva para estar manteniendo la atención, sino que la propia pantalla hace ese procesamiento, ese proceso de atención sostenida ella sola. ¿Por qué? Porque son estímulos que cambian muy rápido a nivel visual, a nivel auditivo. Tiene que estar todo medido de cuándo van a aparecer las novedades y además ese scroll infinito que hace que nos enganchemos. Y aquí también tenemos que practicar la dieta visual cuando estamos comiendo. ¿Y cómo? Pues tan sencillo que como nos decían nuestras abuelas o nuestras madres, estando a lo que tenemos que estar. Claro, que al final las abuelas... Que si estamos comiendo, pues disfrute de verdad de la comida, de a lo que sabe, a lo que huele, y también así voy a ser consciente de mi sensación de saciedad. No pongo el piloto automático porque estoy comiendo, corriendo mientras trabajo, de pie porque me voy, y al final no me estoy ni dando cuenta de cuando ya estoy lleno y terminamos comiendo más. Y también esa sensación de aburrimiento que a veces tanto nos disgusta cuando estamos tirados en el sofá o sin tener nada que hacer, solemos llenarlo con comida y con bebida. Y en ese caso, de nuevo, tenemos que ver la parte psicológica, que mucho mejor conoce Silvia, qué es lo que nos pasa en lugar de rellenarlo con comida, porque eso no nos va a hacer sentir mejor al final. Hay que hacer más caso a las abuelas, ayuno de dopamina, pero ante ese ayuno de dopamina, ¿qué hacemos? Ejercicio, mucho ejercicio, que es el que nos va a dar ese placer que no vamos a obtener de las pantallas y de la comida, ¿no, Silvia? Bueno, el ejercicio aquí puede ser un excelente liberador de dopamina, pero es que además va a tener muchísimos beneficios para nuestra salud física y para nuestra salud mental también. Por ejemplo, sabemos que cuando ya estamos practicando un ejercicio, unos 20 minutos de un ejercicio de mediana intensidad, ese cortisol que tenemos ahí circulando por ese exceso de estrés, bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Ya se va a empezar a reducir. Y es muy importante, ¿por qué? Porque el cortisol al final va a hacer que nuestros órganos funcionen peor y sobre todo el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita muchísima energía para poder funcionar, para poder tomar decisiones, el 30% de la energía. Y cuando sentimos estrés, cuando tenemos ese cortisol, la energía se desplaza a los músculos y eso hace que tomemos muchas peores decisiones. Y el ejercicio físico además nos va a ayudar a controlar mucho más el no caer en tentaciones que en el fondo no queremos, ya sea consumir más alcohol, consumir alimentos malsanos. Si es que de hecho las personas físicamente más activas tienden a picotear menos o a caer menos en este tipo de tentaciones. Al final la actividad física siempre va a ser una ayuda a una mejor relación con la comida y un menor estrés con la alimentación. Pues me ha encantado esto del ayuno de la dopamina y de hacer más caso a las abuelas y a las madres. Muchísimas gracias, Silvia y Andrea. Muchas gracias. Gracias. Apostemos por la vida de verdad, con menos pantallas, más aire libre y, Jero, más naturaleza. Así es, Paula, que nos dan sus flores para decorar y sus frutos para comer. Y juntando flores y frutas, frutas y flores, podemos componer preciosos bodegones. El arte más saludable porque ocupamos las manos, desocupando la mente y veréis lo que relaja. ¡Feliz semana! Y cuidaos mucho. Dicen que las flores son los ojos con los que miramos la naturaleza. Yo veo aquí muchas frutas, muchas flores. Cuéntanos, ¿qué vais a hacer hoy? Pues hoy vamos a ser floristas por un día y vamos a estar trabajando con frutas y flores, haciendo centros de mesa y diferentes montajes. Y esto supongo que es una relajación, ¿no?, para el cuerpo y la mente. Totalmente. Trabajar con las manos, la artesanía, siempre nos lleva al aquí y a la hora. Entonces, trabajar con flores es muy terapéutico. Hoy vamos a hacer un centro de mesa, pero realmente se puede hacer cualquier cosa con frutas, siempre adaptándonos al tamaño de la propia fruta. Podemos llegar a hacer trabajos de gran dimensión, podemos llegar a poner algún detalle de fruta en un ramo de novia, lo que se te ocurra. Para hacer este centro de frutas y flores necesitamos algunas frutas grandes para hacer de base, en este caso vamos a usar naranjas, y necesitamos palillos para unir las frutas entre sí. Por ejemplo, para los kumquat podéis hacer brocheta con alambre. Vale. Pueden quedar formas bien curiosas y que nos van a armonizar con las formas de las flores, ¿no? Para introducir las flores en las naranjas, hacemos primero un hoyito con un palillo y después ya clavamos la flor en la naranja. Si la flor es pequeña, puede llegar a vivir dentro de la naranja
por un día aproximadamente, porque la flor va a estar absorbiendo el líquido de dentro de la naranja. Yo siempre recomiendo trabajar con flores para tener este momento de quietud y de tranquilidad, donde el tiempo de hecho pasa volando y no te das ni cuenta, y jugar y experimentar con las flores y los materiales florales. Las flores también te acercan a la naturaleza, que es un mundo que va de mucho, exige concentración y nada, es un momento del día que al final agradeces tener. Al final es algo que te ayuda un poco a evadirte de los problemas que tienes, estrés de tu vida diaria, ¿no? O de lo más cotidiano, porque es una cosa en la que te tienes que centrar sí o sí. No puedes estar con 25 millones de cosas al mismo tiempo en mente, porque si no, no te sale. Aunque estemos utilizando los mismos materiales, cada arreglo va a ser completamente distinto, porque es la esencia de uno mismo.